Buenas hermanos, todos. Estamos nuevamente un jueves más para llevar a cabo el culto de Doctrina para la Vida, el estudio de los apóstoles. Vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Terminamos de empezar el versículo al cual nos quedamos. Y aprovecho la oportunidad para saludar a los hermanos que están viendo vía Zoom. Y pues ahí les agradecemos. Y esperamos que sea de provecho este estudio de la Sagrada Escritura. En el capítulo 2, versículo 8, encontramos ahí que dice lo siguiente. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Ahí encontramos, hermanos, lo que podríamos dar es la fuente de las bendiciones materiales. O sea, ¿quién es el que nos da? ¿Quién es el que nos da todo? Obviamente, el versículo destaca ahí, ¿verdad? Que todas las bendiciones materiales, ¿verdad? Hasta las cosas más pequeñas, también las cosas más grandes, de lujo, pues las proveía el Señor, ¿verdad? Y no los Baales o Baal, aunque el término Baal al hebreo es un plural, que significa dioses. Entonces, ahí se destaca, ¿verdad?, que el Señor es el proveedor de las cosas materiales, de todo. Obviamente que la nación tenía un problema, ¿verdad? Su percepción espiritual. O sea, estaba oscurecida por tinieblas. De tal manera que lo que debían atribuirle al Señor, se lo atribuían a los Baales, o a los dioses falsos que ellos habían adoptado como objetos de culto, como que si fueran dioses verdaderos o deidades verdaderas. Claro que no podemos decir que no estaban del todo equivocados, porque según lo que sabemos de la Biblia, detrás de cada ídolo, de cada imagen que hizo el hombre, sea esta de madera, ya sea de concreto, de piedra, o de metal, o lo que sea, ¿verdad? Porque los hombres serían dioses de esa manera, ¿verdad? El problema espiritual ahí es que hay un demonio detrás de ellos, ¿verdad? Ese es el problema, lo que Pablo dice lo que los gentiles sacrifican, en sí no lo hacen hacia eso, a los demonios. Detrás de una imagen, hermano, hay un demonio que esclaviza a la gente. Entonces, básicamente, imagínense ustedes la cantidad de dioses que tenía en todo lugar, en todo rincón, en todo cerro, en todo árbol frondoso, ¿verdad? Ahí ponían una imagen. Así que había contaminado, mejor dicho, lo había llenado de demonios. Tierra que es heredad de Dios. El Señor habla de la tierra como su heredad. Y obviamente la da quien quiera. Es interesante notar que a pesar de la deslealtad de la nación, ¿verdad? Las bendiciones fluían, pero no es que
esas bendiciones, ¿cómo se llama? Fluían en el sentido de que el Señor nos estaba premiando por ello. Yo creo que no, ¿verdad? Más bien eso debía llevar al arrepentimiento, así como la gracia común de Dios, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Que hay una gracia común de Dios que se manifiesta para toda la creación, para todas las criaturas, hombres, animales, ¿verdad? En el sentido de el favor de Dios, de cuidar de ellos, pero también en el sentido de castigarlos también, ¿verdad? Porque hay veces, como pasó así con Sodoma y Gomorra, que hay naciones, hermano, colman la medida de los pecados. Y a veces Dios tiene que actuar en contra de esa nación, pero como un acto de disciplina. Porque la gracia común de Dios, como decía, como dice uno de los grandes teólogos, el doctor Paul Enns, dice que la gracia común debe llevar a la gracia, ¿verdad? O sea, todas las cosas buenas que tiene un país, pero las bendiciones, la señal, la producción agrícola, el comercio y todo, ¿verdad? Debería llevarlas más bien para arrepentimiento, ¿no? Y no tomar esas bendiciones materiales producto de la gracia común. Es decir, bueno, yo lo hice, fui yo, fue mi poder, mi brazo. El rey Nabucodonosor se ensoberbeció, ¿verdad? Cuando vio Babilonia, aquella belleza, dice que él la hizo con la fuerza de su poder, para gloria de majestad. Y en ese momento Dios actuó, ¿verdad? Soberanamente, y lo hizo tan demente, ¿verdad? Que dice que se creía como un animal, y comía hierbas del campo, hasta que reconoció que el Señor es el soberano. Hoy en día las naciones poco les importa eso. Tenemos que tratar de arreglar los asuntos, ¿verdad? Los asuntos políticos, los asuntos sociales, los económicos. Tratan de arreglarlos ellos, más bien parecieron que los complican más. Que los complican, no quieren saber nada de Dios ni la ética de Dios. Absolutamente. Yo digo, no sé cómo harán, ¿verdad? ¿Cuál es la ética que los impulsa? Si no creen en nada. Pero si no creen en nada, no, absolutamente, entonces ¿cuál es la ética? Si no hay un Dios, hermanos, en ellos, entonces, ¿qué les impide hacer lo malo? ¿Verdad? No hay responsabilidad moral ante Dios, ¿verdad? Pero sabemos de que se equivoca. Muy bien, entonces, la nación estaba sumergida en esas oscuridades terribles. Se había habituado tanto a la idolatría que había perdido la percepción completamente. Dice, todo nos da Baal, todo es para Baal. Y miren que a pesar de que Jehú había exterminado el culto a Baal, entonces el problema no es tal vez quitar los ídolos de los lugares, sino quitar los ídolos del corazón, ¿verdad? Ahí está el problema. Porque aunque se quiten, se quiebren los ídolos, ¿verdad? Pero el problema, ¿verdad? El corazón siempre está esa inclinación, ¿verdad? A darle culto, darle honra, siempre algo superior. Pero el problema es que ¿qué tenían de superior los Baales? ¿Qué tenían? ¿Qué les habían dado? Todo el Señor era el que les había dado todo. Cuando ya ellos estaban escaseando y buscaron ayuda de las naciones paganas, de los Baales, de los ídolos, de las imágenes, no encontraron, no pasó nada. Entonces,
y dijeron, vamos a volver otra vez a nuestro primer marido. Sin embargo, eso es como diríamos nosotros, ¿verdad? En nuestro entorno, ya contextualizamos, camarada de Cusa. ¿No han oído ustedes ese dicho? Pero ahí lo dice, esa es la piedad de ustedes, es como el rocío, ¿verdad? Como la nieve, ¿verdad? Que es de corta duración, no dura nada. Entonces el Señor tiene que actuar, ¿verdad? Ante la locura de la nación. De todas maneras, sea que su declaración haya sido sincera, falsa, ¿verdad? De que puede regresar al Señor. ¿Cómo se llama? El problema es que querían, como decir, un alivio temporal. Querían un alivio de aquello que empezaba ya hacía, de aquello que necesitaba. ¿Para qué? Para después volver de nuevo a caer. Porque así estaban con ese peligro. Mientras estuvo el juez, la nación era fiel. Una vez que moría el juez, la nación se volvió fiel de nuevo. Y después, cuando era esclavizada, entonces Dios levantaba de nuevo un líder. Entonces la nación volvía de nuevo y seguía el líder. O sea, mientras estaba vivo el juez, la nación era fiel. Esa clase de fidelidad, como dice la Biblia, esa lealtad es como el rocío de la mañana. Creo que ustedes ahorita en esta época han estado experimentando el rocío, ¿verdad? Para ir a las terrazas, todo. En la mañana, ¿verdad? Amanecen los carros como el rocío. Pero una vez que sale el sol, se acaba aquello. Así era la lealtad. Entonces Dios trata de ilustrar cómo era la lealtad de la nación, con algo que nosotros conocemos, con lo cual estamos familiarizados, para que así asimilemos aquello. O mejor dicho, asimilemos la verdad espiritual que hay detrás de. Ahí, ¿cómo se llama el material? Ahí les pongo las diferentes versiones para que entendamos mejor, ¿verdad? El significado de este versículo. La frase que dice, ella no reconoció, ¿no? Cuando dice que habla de ella, se habla específicamente de la nación de Israel, no la de ella. Y la frase no reconoció se traduce también como no entendía. No entendía, por eso no comprendía de dónde era la fuente verdadera de la bendición. Hasta que les faltaron, la entendieron. Hasta que faltaron, comprendieron. Pero eso, hermanos, no significa arrepentimiento. Dice la palabra que el Señor, y claro, dice, perece por falta de conocimiento. Pero no se trata de un conocimiento de saber algo de alguien. O sea, saber intelectualmente de alguien. Ahí el conocimiento es más profundo. Es una intimidad con ese. En ese sentido, bueno, no entendía. O sea, le faltaba el conocimiento. Y eso es una paradoja. ¿Cómo es posible que la nación escogida por Dios, la nación a la cual Dios se había manifestado con señales y prodigios, no entendía o no tenía conocimiento del Señor? Como queriendo decir, estaba desconectada la nación del pacto, de la cual vinieron los pactos, de la cual vino la palabra de Dios, desconectada. Obviamente que, como le digo, el hecho de tener un arrepentimiento falso, es decir, bueno, yo dice, me volveré a mi primer marido, pero eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente un entendimiento, una
¿cómo se llama? De saber y entender, bueno, por lo menos eso, ¿verdad? Pero no fue suficiente. Pero como Dios conoce los corazones y sabe cuál es la intención del corazón, eso no bastaba. El juicio continuaba, iba a seguir, ¿verdad? El Señor ya había, como él parece, como un decreto divino. Un decreto divino. Como que la nación ya había pasado un límite en el cual Dios, se puede decir, podía perdonar. Pero pasado ese límite, como que ya, aunque haya reformas, pero los juicios siguen. Así como las reformas que primero hizo es el rey Ezequías, pero allá en Judá. Después el rey Josías, pero no bastaron, ¿verdad? La nación siempre fue llevada cautiva. Siempre fue llevada, ¿cómo se llama?, hacia otras naciones extranjeras como un acto de disciplina. Siempre fue castigada duramente. Entonces el problema es que ella no lo entendía. Y esa palabra es interesante. Significa saber algo por experiencia. No solamente por conocimiento, sino por experiencia. Diríamos que la nación sabía por conocimiento quién era Dios, porque tenían la Torah o la ley de Moisés, la tenían ahí. Pero también Dios había levantado profetas, hombres de Dios que hacían también milagros y prodigios, que demostraban que Jehová es el Dios verdadero, no Baal. Así lo hizo Elías en el monte Carmelo. Y curiosamente Elías tuvo que huir, porque Jezabel lo había amenazado de cortarle, dejarlo sin cabeza. A Elías tuvo que huir. Porque Elías creía que estaba solo, pero no había gente fiel en aquel tiempo. Entonces, la nación tenía las dos cosas: el conocimiento por la ley, la cual la habían echado a sus espaldas, pero también tenían el conocimiento por experiencia, y ni aún así. Y es que, hermano, esto no se trata de cómo se llama, de decir yo voy a creer, ¿verdad? Si no veo, no voy a creer. Así pasó con los fariseos. Miren que el corazón de la nación no cambió. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿qué decían todos los fariseos, los saduceos? Dice que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y les aseguro que aunque el Señor hubiera hecho eso, no iban a creer en él. Su corazón siempre iba a estar tan endurecido como siempre. Que no se trata de reformas externas, sino un cambio interno. Cambio interno. Y no crean, hermano, que hoy en día las cosas han cambiado. La razón es igual de endurecida, con mucha conciencia ellos que tengan de que estamos, creyentes evangélicos, estamos de parte de ellos. Pero eso no es arrepentimiento de parte de ellos. Eso no es arrepentimiento. Y miren lo que dice, quiero que busquen, por ejemplo, en Apocalipsis. Vean ustedes cuando están los dos testigos predicando. O sea, los dos testigos tenían su ministerio,
su ministerio en, ¿cómo se llama? Ahí en la nación. Yo iba a levantar 2 testigos para que predicasen por 1260 días. Dice ahí, ¿cómo se llama? En Apocalipsis capítulo 11, y lástima que yo uso otra Biblia, entonces la manejo mejor que la Biblia que traigo acá, la de Scofield, la RB60. Pero hay una parte que dice ahí, tal vez me ayudan a ustedes, donde dice Sodoma y Egipto. Aquí está en Apocalipsis 11:8. Los 2 testigos están predicando en Jerusalén. Nadie les puede hacer daño, ¿verdad? Nadie, hasta que acabe su ministerio, se le permite al anticristo matarlo y exponer sus cadáveres ahí en la plaza de la gran ciudad. Dice en versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice, y la razón es que ellos estaban atormentando con su ministerio, porque le estaban declarando al pueblo que ese gobernante que se ha levantado es el anticristo, que no es el Mesías, porque muchos judíos, es decir, millones se van a alinear con el anticristo. Versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido, miren, espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, la grande ciudad en este caso es Jerusalén. Ahí donde el Señor fue crucificado. Y miren cómo llama a esa ciudad, en sentido espiritual. Sodoma y obviamente que Sodoma nos recuerda cómo se llama la ciudad que Dios tuvo que juzgar a causa de que su maldad, ¿verdad? La maldad era tan grande que llegó hasta los cielos y ahí tuvo que actuar el Señor. Una ciudad inmoral completa. Tanto así que ni siquiera Abraham les aceptó, ¿cómo se llama? Regalos de parte de ellos. Pero la nación dice, en sentido muy espiritual, Sodoma. Nos habla de corrupción moral. Egipto nos habla de idolatría. Nos habla de esclavitud. ¿Verdad? Y en ese sentido, la nación, como digo, no ha cambiado. Y aún los tiempos del fin no va a cambiar. Ni con el testimonio de los 2 testigos que van a estar ahí predicando. Nadie les puede hacer daño a ellos. Hasta que Dios lo permite. Porque dice que de su boca sale fuego, así como los profetas del Antiguo Testamento. Y los que lo quieren matar, ellos van a morir de la misma manera. O sea, nadie los puede hacer nada, ¿no? Que son dragones, ¿vale? Sino que la palabra de ellos hacía descender fuego del cielo, así como el hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Cuando oró al Señor, nadie les puede hacer daño. Hay una película, por cierto, que se llama, ¿cómo se llama? Dejados atrás. ¿Verdad? Yo la acabo de ver hace poco. Muy fiel a la escritura. Interesante. Porque pone ahí que sale fuego en la boca de ellos. ¿Verdad? Creo que se llama, sí, Dejados atrás, la versión, la número 2. Entonces, como le digo, la nación definitivamente no cambió cuando vino Cristo. Hizo obras que ningún otro ha hecho. Y aún así ellos se preguntaban, dice, el Cristo
hará más milagros. O sea, estamos que se hace milagros, pero habrá otro que hará más milagros. ¿Sabe cómo decir? Con el corazón insaciable. Entonces parece, ¿sabe cómo? Al mundial. Mire, cuando cuando un país, ¿verdad?, pasa a la segunda fase, el cual la gente del país se alegra. Ahora le piden más, que pase ya a octavos. Si logra pasar a octavos, excelente. Y después la nación le exige más, ¿no? Vayamos a cuartos, logran pasar a cuartos, ahora que sea campeón mundial. Así es el corazón de insaciable. Pero decían ellos, ¿verdad? Ahora otro que hará más milagros que lo que hizo Cristo. Y el milagro más grande que el Señor hizo, una señal, fue la resurrección del Lázaro. Será una señal indudable de que era el Cristo. Porque Lázaro resucitó teniendo días de muerte, ya entrado en fase de descomposición. Entonces la nación, hermanos, no quedan. Israel, ¿verdad? Es cierto, nosotros oramos por Israel, oramos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Pero su corazón está igual como cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Porque el Señor los acusa a ellos de llevar el tabernáculo de Moloch. Y la nación, cuando desapareció Moisés, o sea, por 40 días, se desenfrenó. O sea, solo cuando hay un líder, la nación es fiel. Está ausente el líder, la nación es infiel. Como decir, solo sirven al otro. Entonces no ha cambiado. El problema no es quitar los ídolos, destruirlos, sino sacarlos del corazón. Y es una tarea que definitivamente solo Dios puede hacer. Eso es el único que puede hacer, ese cambio de corazón. Esa regeneración que produce la presencia del Espíritu Santo. Entonces ella no entendía, no comprendía, porque estaba cegada. O sea, el diablo dice, ciega el entendimiento de los incrédulos, lo ciega completamente, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, como que pone una barrera por la mente. Ustedes no entienden, no tienen conocimiento espiritual. Y ese es el problema de la nación. Después dice, la nación no entendía, ella no reconoció, no entendía que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Es interesante que aquí aparece el trigo, el vino y el aceite como artículo definido. Definido para indicar los frutos de la tierra que Israel recibía año tras año. Recibía año tras año. Por así decirlo, lo recibía, como diríamos nosotros, ¿verdad? Religiosamente. No le faltaban años tras año. Recibió los frutos de la tierra. Y obviamente que estos frutos de la tierra eran la fuente de la riqueza de la nación, y a través de su comercialización obtenía la plata y el oro. ¿Sabe qué significa eso? Que tenía excedentes. Y al tener excedentes, esos excedentes eran abundantes. O sea que, digamos así, la nación estaba saciada, tenían comida, tenían bebida, tenían, ¿cómo se llama? Como dice ahí, todo lo tenían. Tenían un excedente que comercializaban, por lo cual obtenían grandes cantidades de oro y plata.
Miren ustedes en qué abundaba. Trigo, también se traduce como el grano, para incluir toda la producción agrícola. El vino y el mosto es una referencia a las plantas por la viña, y el aceite es una referencia al árbol de olivo, donde se obtiene el aceite común, el cual es utilizado para fines domésticos y también para fines cosméticos. Esta frase sirve para mostrarle al pueblo que Yahweh es el que le daba todo lo que necesario para su sustento y en forma abundante. Abundante. O sea, al pueblo no le faltaba absolutamente nada, no había escasez, tenían todo. ¿Cuál era el pecado entonces? El pecado era ignorar, era el pecado. Ese es el problema. Pero no lo servían a Baal. Y dice, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Como les decía, ¿verdad? Los frutos de la tierra les permitía tener excedentes, como solo tenían plata y oro, comercio. Me imagino que ellos comerciaban con todo el mundo, más con sus vecinos, que obtenían toda esa plata y oro. El problema es que ellos usaban toda esta riqueza para Baal. Ahora, no solamente en el sentido de fabricación de ídolos, porque eso fue lo que hicieron cuando recién salidos de Egipto. Moisés se fue 40 días. Agarraron toda aquella riqueza con la cual habían despojado a los egipcios, ¿verdad? Hicieron una fundición y sacaron un becerro, ¿verdad? Y le dijeron, miren, estos son los dioses que te sacaron ¿cómo se llama? De la tierra de Egipto. Ahí se traduce, este es Baal que te sacó de la tierra de Egipto. O sea y empezaron a hacer una fiesta hasta que Moisés vio que el pueblo se había desenfrenado y había quebrado el pacto, y por eso quebró las tablas de la. Les decía que ellos no solamente eran para seguir, sino también la idea ahí, hermanos, es que con ese plata y oro financiaban también el culto a los Baales. Recuerden que toda la tierra estaba contaminada de ídolos. Y no solamente es que había un ídolo ahí, un punto, lo dejamos. Había también sus sacerdotes y sacerdotisas. Había también personas que se prostituían ahí al lado del ídolo. Y esa gente había que financiarlo. Había que financiar también el mantenimiento, ¿cómo se llama?, de esos lugares altos, donde tenían sus altares. Había que darle mantenimiento. Entonces la plata y el oro la usaban para eso, para pagarles también salario a los que estaban encargados de, digamos así, de ese lugar de culto. O sea, una corrupción moral terrible. Imagínense, y el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Cuando leo eso, crean que digo, ¿cómo puede caer tan bajo? Por el Señor. ¿Verdad? Lamentablemente cayó muy bajo. Y eso ya lo había predicho ahí en la ley. Lo que iba a pasar en el futuro. Porque en la ley también se habla de la restauración, de la decadencia y restauración de la nación. Ya estaba predicho eso. Porque el Señor ve el fin desde el principio. Curiosamente nosotros, hermanos, como iglesia, piensen que nosotros nuestro futuro, en la Biblia está predicho también. Ya Dios ha hablado de nuestro futuro.
pero no es un futuro. Para nosotros, todo lo que nos dice la Biblia es un buen futuro. Para nosotros se aplica aquello, ¿verdad?, de que vamos a esperar lo mejor. Como dice Filipenses, ¿verdad?, dice, esperamos desde los cielos al Salvador, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza. Tal vez no sean riquezas, hermanos, porque los apóstoles y profetas de hoy hablan de cada tiempo de hoy, están hablando de las riquezas que vamos a tener aquí en este mundo, en esta tierra. Hablan de millones y millones de dólares. Quieren tener beneficios económicos, aliarse con ellos. Cuando pienso en eso, siento como, digo yo, eso sería como una apostasía, ¿verdad? Entrar en una relación de pacto con esta iglesia. Aunque confiesen a Cristo como Salvador, aunque no tengan ídolos, pero tienen un ídolo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el ídolo que tienen? La avaricia, que nos dice la Biblia, es idolatría. Porque eso es lo que nos mueve. La avaricia. Eso es lo que nos mueve. Ana de Maldonado había perdido sus, ¿cómo se llama? Se le habían extraviado sus joyas, ¿verdad? Carísimas, ¿verdad? En un aeropuerto, estaban reventados. Yo no sé, al final creo que la logró recuperar. Y agradeció a Dios, ¿verdad? Pero estaba empecinada en buscar sus joyas, ¿verdad? Aquella riqueza que se le habían extraviado. Es increíble, lamentablemente, en lo que ha caído una parte, ¿verdad?, de lo que es el cristianismo evangélico. Y con lo cual, todos nos matizan como somos de ahí. Pero para nosotros, hermanos, la única esperanza que tenemos, ¿verdad?, porque ya hemos sido restaurados. Antes estábamos sin Cristo, ahora estamos con Cristo. Bueno, antes éramos infieles, ahora somos fieles. Por gracia, porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y su gracia ha sido eficaz. Y me alegra eso. La nación entonces le ofrecía todas las bendiciones a los Baales, todas las bendiciones materiales, plata, oro, todo. La palabra dice, hermanos, que nosotros como iglesia debemos buscar el Señor, bien, con la primicia de todo. Debemos honrar al Señor, porque es el dador de todo eso. Y eso no es necesario, hermanos, que entremos en una explicación amplia. Todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Me acuerdo una vez que allá por los años 80, pero puedo decir cuando era joven, vino uno del CETECA, norteamericano, ¿verdad? Entonces hizo un estudio de los dones que estaban ahí. Y el hombre siempre estaba, a cualquier lado que lo miraba, entretenido, estudiando aquello de los dones. Al final llega a la conclusión, dice los dones que habla la Biblia, la totalidad de lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. No solamente los dones del Espíritu, sino la totalidad de lo que Dios nos ha dado, cómo hemos hecho uso de ellos como mayordomos, ¿verdad? Porque Dios me ha dado mayordomía a cada uno, según la capacidad de cada uno. Y eso es lo que dice, llegaba a esa conclusión, que Dios me da a cada uno como lo usa.
Y no solamente para provecho personal, siempre es para provecho del reino, para glorificar al Señor. Porque eso es al final lo que nosotros debemos hacer. El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Glorificar al Señor. O sea, exaltar todas las virtudes del Señor. Sin embargo, aquí vemos una nación que se había corrompido, y mal usaba todo por la totalidad de las cosas que Dios le había dado. Pero estas cosas, hermanos, se han escrito para nosotros también. Como ejemplo, como dice en 1 Corintios, o como también se traduce como un tipo, para que no sigamos el camino de ellos. Y esto significa, hermanos, entender que Dios nos ha dado mucho, Dios nos ha dado poco, a quien según la capacidad que tiene. Puede ser riqueza, puede ser conocimiento, puede ser todo. ¿Cómo hacemos uso de ello? ¿Hacia quién dirigimos todo? Lo que el Señor nos ha dado. Lo que puede ser para la gloria de Él. Miren ustedes, en la conclusión dice: la conducta de Israel ha sido tan evocada que ni siquiera se ha dado cuenta que venía de Jehová, Señor, su verdadero esposo. Y en su extravía llegó a utilizar su plata y su oro para consagrarla a Baal. Así, no solo ha reconocido los beneficios recibidos, sino que ha abusado de ellos, poniéndolo al servicio de los Baales de Canaán. Increíble eso. Esa es la conclusión que podemos ver acá. Todo el mal uso. Después dice: el peligro de una percepción espiritual equivocada debido a hábitos o costumbres que no forman parte de la ética del reino de Dios puede llevar a un materialismo que no tome en cuenta a nada a Dios en la vida de los hombres. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Peligro eso, como le digo, la avaricia, o sea, el amor al dinero. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males, por ahí empieza todo. Y por eso empieza idolatría. Que alguien diga: bueno, no es un ídolo ese, digamos, podemos decir, de madera, de piedra, concreto. La avaricia es una cuestión del corazón. Es el deseo de tener más de lo necesario y aferrarse a aquello. Eso, ¿verdad? Yo me siento, ¿cómo se llama?, desposeído, vacío, ¿verdad? Lamentablemente, por eso dice: la avaricia es idolatría. Y Dios da bendiciones materiales a su pueblo escogido. Eso hay que dar un uso correcto, no poner el corazón en ello. El peligro de cambiar la lealtad a los ídolos es un engaño del reino satánico, porque el Dios verdadero no tiene competencia ni comparación. Miren ustedes, el hombre es el que fabrica los ídolos. Ustedes han leído el libro apócrifo de sabiduría. Ahí sale, ahí menciona cómo el hombre se volvió idólatra. O sea, ¿cuál fue el origen de la idolatría? Y cómo la idolatría se llegó a extender en el mundo. Obviamente, como decía un gran hombre, ¿verdad?, que hay un vacío dentro del corazón humano. Ese corazón tiene, y ese vacío tiene que llenar. Ese vacío comenzó en el fin del Edén. Ahí quedó vaciado el hombre de Dios. Y solo en Cristo ese corazón vuelve a llenarse por medio de su Espíritu. En el versículo 9, la realidad del juicio. Dios nos va a dar marcha atrás.
En el 2:9 dice, por tanto, dice, la palabra por tanto es en vista de lo que se ha dicho antes. Yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desprecio. Obviamente ahí está hablando de quitarle todo, dejarla sin nada, sin el sustento, sin la bebida, sin los lujos y sin nada, justamente. Sobre ese versículo, hermano, vamos a meditar en el próximo jueves. Así que aquí llegamos. Que Dios los bendiga a todos.